Saludos, mi nombre es Damara Mauri López Beltrán. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La materia que voy a hacer mi video es sobre fintech y tecnología financiera, impartida por la asesora María Guadalupe Sedano. Mi matrícula de estudiante es 19017040 y espero les guste mi trabajo. La primera pregunta que aborda el trabajo es sobre el concepto de fintech. Hablar del concepto de fintech proviene de la derivación de dos palabras en inglés, que es finance y technology, y pues se refiere a un sector económico que aplica las nuevas tecnologías en el sector financiero, que busca que las empresas brinden servicios usando tecnología de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable para ello, ¿no? La segunda pregunta es sobre la relevancia que tienen las empresas que operan bajo el concepto en el ámbito financiero. Pues existen diferentes aspectos relevantes. Uno de ellos son las herramientas o las estrategias que se tienen en comparación a la forma vieja o antigua que tenían o tradicional, como generar información para diferenciar o para tener el scoring como cliente o la evaluación de riesgos crediticios. Eso sería una. La creación de algún algoritmo para identificar usuarios y enlazar inversionistas con solicitantes de recursos. Otro punto relevante puede ser detectar nichos de mercado y bancarizar a individuos de población económica vulnerable. También las fintech brindan oportunidad para la banca y las empresas del sector tradicional para entender, tal vez reconocer, estimular, apoyar a las startups, abriendo nuevas oportunidades de negocio y valor a las cadenas industriales. La siguiente pregunta nos dice que cuáles son los riesgos implícitos en las operaciones. Pues existen diferentes riesgos, ¿no? Como el fraude en transacciones financieras, las diferentes amenazas de piratería cibernética, diferencias en sistemas de seguridad que pueden ser débiles o deficientes y la débil regulación interna que se puede tener, ¿no? Existen otros riesgos como estafas asociadas al crowdfunding, cuando las fintech fungen como un intermediario, puede haber en algunos proyectos que sean fraudulentos y no redituables, ¿no? Que se pierda ahí el pago o la ganancia que se esperaba en ese proyecto, ¿no? Existen otros riesgos como uso de servicios para el lavado de dinero, los robos de identidad, las transacciones no autorizadas que se pueden ejecutar, el riesgo reputacional para la empresa o la pérdida de capital, que se pierda la credibilidad, y los riesgos legales que pueden ser incumplir regulaciones que se estén en algún país y no se cumplan. Y pues riesgos financieros de perder dinero en los préstamos y no tener ganancias, así como riesgos en operaciones al estar trabajando, ¿no? De personal, de aplicaciones, de sistemas, entre otros. La siguiente pregunta nos dice que cuál es la forma de regulación en el ámbito nacional. Pues ante la necesidad de regular estas de las fintech y las empresas tecnológicas, a nivel nacional, el 9 de marzo del 2018 se creó la ley para regular las instituciones tecnológicas financieras y como coloquialmente se conoce la ley fintech. Existen otros ordenamientos jurídicos que nos ayudan a regularla, como la ley de mercado de valores, ley de transparencia, reordenamientos de los sistemas financieros, la ley de Comisión Nacional Bancaria, la ley federal para la prevención e identificación. La pregunta nos dice, forma que se regula en el ámbito internacional. En el ámbito internacional existen diferentes regulaciones
que nos pueden ayudar apoyándonos en ciertas características. Se pueden dividir en ciertos criterios como las equity crowdfunding, que son las plataformas de financiamiento digital, las crowdlending, que son las plataformas de crédito o préstamo en pares, los proveedores de servicios de pago y los factorings y los criptoactivos. Teniendo este catálogo de clasificación, podemos encontrar diferentes regulaciones en países de América Latina. Hice en mi video este tipo de comparación. Pues viendo que México está un poco más regulada en comparación a otros países que mencionaré un poquito más a fondo. Las equity crowdfunding están reguladas, por ejemplo, en Argentina en la ley de amparo al capital del emprendedor, en la resolución CNB. Comparándolo con Brasil, está en la LCBM 588, que es la Comisión de Valores Mobiliarios. En Colombia existe un decreto, el decreto 1357. En México tenemos la ley Fintech. En Perú el decreto 013 y en Uruguay la LFE, que nos ayudan con este tipo de transacciones. La crowdlending se puede regular y comparar en Argentina, por ejemplo, el artículo 207 de la ley de financiamiento productivo. En Brasil está en la LCBM 588 y en la resolución 4656. En Colombia existe el decreto 1357 y en México está regulada la ley Fintech. En Perú existe también un decreto de urgencia, el número 013-2020, y en Uruguay la circular 2707. Los proveedores de servicios de pago, podemos encontrar que en Argentina está regulada por la comunicación A6859 y la 6885. En Brasil existe la ley 12865, las circulares 3680, la 3682 y 3885, así como las modificatorias a la ley Bansen. En Chile no está regulada de una forma directa, pero existe el acuerdo 2704 del Banco Central de Chile que nos ayuda a regularlas, ¿no? En Colombia existe la circular 008 aplicada en el 2018. En México encontramos la ley Fintech, disposiciones generales a la circular 12-2018 del Banco de México. En Perú existe la ley 29440, así como la circular 0003 del 2020 del Banco de Perú. Y en Uruguay existe la circular 2246 del Banco de Uruguay. Factoring o factores están regulados, por ejemplo, en Argentina, en la resolución 4291 del 2018, en la ley del financiamiento productivo y en la resolución 850-2020 de la CNU. En Chile se encuentra en la ley 19983, así como en el decreto 93. En Colombia podemos encontrarla en la ley 1231 del 2008, en decretos como el 2669 del 2012, así como los decretos 1349 del 2016. En México tenemos la regularización de este tipo en la Ley General de Títulos de Crédito, en la Ley Fintech, así como en disposiciones generales. Y en Uruguay la podemos encontrar en la Ley 17202, así como en el Decreto 36-2012. Último están los criptoactivos que están regulados, por ejemplo, en Argentina en la resolución UIF 30214, en Brasil en la INFB
1888, así como en la circular CBM 1218. Existe también otra circular en la CBM, que es la 11-2018 para Brasil. En Chile existe la ley 19628, así como la ley 19913. En Colombia podemos encontrar la regulación en la Carta Circular 29 del 2014, así como en la Carta también Circular 78 del 2016. En México tenemos la ley Fintech, así como en la Circular 44219, y un caso muy particular que en Perú y en Uruguay no está regulado.